Aleluya. Aleluya. Les doy la bienvenida a todos nuestros miembros que han venido en esta hora, en este culto. Les doy una gran bienvenida. 오늘 여러분을 특별히 환영할 수밖에 없는 Y el día de hoy, la razón por la cual les doy dando la bienvenida a cada uno de ustedes es porque estamos celebrando el 54 aniversario de nuestra iglesia, Songnam. Y en este tiempo en el cual estamos llenos de gracias es porque hemos tenido por 9 semanas el sacrificio delante de nuestro Dios, y es el día en el cual entregamos este fruto delante de nuestro Dios, en el cual hemos orado por estas 9 semanas para que Dios pueda salvar a nuestra iglesia, pueda bendecir a nuestra iglesia, para que Dios pueda estar junto con nosotros. Y el día de hoy nosotros de la misma manera nos hemos preparado con fe y vamos a entregar ese culto delante del Señor. Y este lugar es un lugar donde no solamente están las personas, sino es el lugar en el cual vamos a rendir un culto espiritual en el cual Dios pueda recibir. Espero que todos juntos podamos tener un solo corazón y poder triunfar en el culto. Y también espero que cada uno de ustedes puedan recibir ese gran consuelo de Dios a través de este culto. Aleluya. Hechos 17, del 11 a 12. Y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de Sión, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 신 모든 세계 내 마음속에 그리워볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 내성 주님의 권능 우주의 잔대 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산 골짜기에서 지저귀는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하노나 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이
우리를 위해 보내주셨네. 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 내 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 날 인도하리. 나 겸손히 엎드려 경배하며 영원히 주를 찬양하리라. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 은혜로우신 우리 하나님께서 오늘 damos gracias porque el día de hoy nos has permitido para poder venir delante tuyo, nos has llamado y nos has reunido delante tuyo, y gracias por esta oportunidad de entregar este culto dependiendo del nombre de Cristo. Padre Dios, hay muchas debilidades dentro de nosotros. 우리 주님의 약속에 의지하고 Ayúdanos, Señor, a depender de la promesa que viene de ti y depender de tu gran amor. Y el día de hoy hemos venido delante tuyo a entregar este culto y deseamos ver tu rostro. Recíbenos, Señor, a cada uno de nosotros y manifiesta tu gloria. Ayúdanos, Señor, que en este culto solamente tu corazón puedas dominar en nuestros corazones y poder entregar un culto que sea apto delante tuyo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 내 마음과 정성을 다하여서 주 너의 하나님을 사랑하라. 내 몸을 아끼고 사랑하듯 형제와 이웃을 사랑하라. 주께서 우리에게 명하시니 그 명령 따라서 살아가리. 널 미워 해치는 원수라도 언제
언제나 너그럽게 사랑하라. 널 핍박하는 자 위에서도 신실한 마음으로 복을 빌라. 주께서 우리에게 명하시니 그 명령 따라서 살아가리. 나 항상 주님을 회방하고 형제를 억울하게 괴롭혔다. 이러한 죄인을 사랑하사 주께서 몸버려 죽으셨다. 속죄의 큰 사랑 받으니고 생명을 다 바쳐 충성하리. 보혈의 공로를 의지하여 En esta hora vamos a orar en arrepentimiento dependiendo de la sangre de Cristo. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias porque nos has dado la oportunidad de poder entregar nuestros corazones nuevamente delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a confesar que nosotros sin ti no podemos vivir. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a entregar un culto en el cual tú puedas complacerte. Padre Dios, ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos vivir dentro de tu misericordia. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos confesar cada uno, Señor, de esos momentos en el cual nos hemos alejado de tu nombre, que hemos alejado de ti y buscábamos las cosas de nuestra carne, los deseos de esta tierra. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder verdaderamente tener un corazón sincero, contrito delante tuyo. Padre Dios, y guía, Señor, a cada uno de nosotros. Obra, Señor, a través de tu palabra. Guíanos, Señor, por tu sangre. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros en este culto podamos glorificar tu nombre. Y ayúdanos, Señor, a tener ese corazón sincero y contrito delante tuyo. Padre Dios, obra, Señor, a través del Espíritu Santo. Ayuda, Señor, que todas las cosas que estén molestando se vayan en nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, solamente podamos ser guiados a través de tu nombre y de esta verdad. Guía, Señor, a cada uno de nosotros. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을
만복의 근원 되시고 Padre, que eres fuente de toda bendición y aquel que sostienes todas las cosas, damos gracias porque nos has dado a esta hora y nos has dado la oportunidad de venir delante tuyo para poder recibir tu gracia y tu bendición. Padre Dios, el Verbo se hizo carne y vino en esta tierra y a través de esta sangre ha comprado a la iglesia Songnak y todos los miembros que han sido comprados con tu preciosa sangre. Nos hemos reunido para poder entregar gloria delante tuyo y recibir este culto. Padre Dios, nosotros somos débiles y también débiles en la fe y con muchas debilidades venimos delante tuyo, Padre Dios, y danos tu gracia y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener ese encuentro contigo y ayuda, Señor, a poder tener esa relación contigo y así entregar un culto en espíritu y en verdad. Padre Dios, especialmente el día de hoy estamos celebrando el 54 aniversario de nuestra iglesia Songnak y nos has hecho entregar este culto delante tuyo. Has hecho que todos nuestros hermanos que están en los diferentes lugares en el país nos podamos reunir ahora en este lugar para poder entregar este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, que esta hora esté lleno de tu gracia y tu verdad. Ayuda, Señor, que sea un momento en el cual nosotros podamos dar gracias delante tuyo, Padre Dios, y así todos nosotros podamos tener un solo corazón con el obispo Sonyeon Kim que has puesto a través del Espíritu Santo y darle la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, para que Él nos pueda guiar a cada uno de nosotros que somos sus ovejas a esos praderos verdes. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros así podamos ser un solo corazón y así que todos nosotros podamos ser fieles para poder salvar a tu iglesia. Padre Dios, ayuda, Señor, y salva a nuestra iglesia. Ayuda, Señor, para que todos esos pensamientos que son sucios se puedan ir de nosotros. Y ayuda, Señor, a poder tener un solo corazón. Y ayuda, Señor, que tu llenura pueda estar llena en nuestra iglesia. Y el día de hoy has puesto al obispo para llevar tu palabra y te damos gracias por ello. Y también unge los labios de tu siervo, dándole la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que Él pueda llevar esa palabra sin ningún problema. Y ayuda, Señor, que todos nosotros que recibimos esta palabra podamos recibir tu gracia. Ayuda, Señor, a no juzgar esta palabra, sino que ayuda, Señor, a recibir esto como palabra que es tuya y así poder tener frutos a 60, a 70 y a 100. Ayuda, Señor, que dentro de nosotros siempre podamos tener esa gratitud y podamos glorificarte delante tuyo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 하나님이 우리에게 고난의 시간을 보내게 하신 이유는 뭘까? 믿음의 확실함이 불로 연단할 근보다 더 귀한 걸 알게 하시기 위해서 고난은 금을 만드는
빛나는 소망으로 이뤄가시고 세상의 어떠한 유혹 속에도 절대 흔들리지 않는 주님 안에 나 하나님이 우리에게 고난의 시간을 보내게 하신 이유는 뭘까? 믿음의 확실함이 불로 연다 낡음보다 더 귀한 걸 알게 하시기 위해서 성령이 내 영을 새롭게 하고 주님의 평안이 맘에 부어질 때 세상의 어떠한 상황 속에도 주를 믿는 믿음으로 살아갈 수 있죠. 하나님이 우리에게 고난의 시간을 보내게 하신 이유는 뭘까? 믿음의 확실함이 불로 연다 낡음보다 더 귀한 걸 가장 귀한 걸 가장 더 귀한 걸 알게 하시기 위해서 하나님 아버지 주님 Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de entregar nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de la dedicación. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han tenido esa determinación de entregar esta ofrenda delante tuyo. Ayuda, Señor, que esa bendición que viene de ti pueda estar llena en cada uno de ellos y sus familias. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Padre Dios, que cada uno de ellos han tenido esa determinación de entregar esta ofrenda delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan estar llenos de tu bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos, sus familias que han llevado esa promesa que viene de ti. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan tener esa respuesta que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de la mensualidad, que cada uno de ellos han tenido esa determinación de entregar esa ofrenda delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos, sus familias, puedan tener ese testimonio que viene de ti. Padre Dios, también debemos pedir también por todas las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos siempre puedan tener ese corazón de gratitud delante tuyo y darle la respuesta de sus oraciones. Padre Dios, también debemos pedir también por todas las personas que han entregado esa ofrenda delante tuyo, que cada uno de ellos que han amado a tu iglesia, ayuda, Señor, que cada uno de estas personas puedan tener esa bendición que viene de ti y puedan recibe el espíritu de cada uno de ellos. Padre Dios, ayuda, Señor, que estas ofrendas puedan usarse para el reino de los cielos y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar llenos de tu amor y de tu paz. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor el día de hoy y en sus familias. Aleluya. 모든 것이 내
오늘 우리에게 주시는 말씀은 La palabra de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 7 hasta el 9. La palabra de Dios, Efesios 3, versículo 7 hasta el 9. Vamos a leer todos juntos. 시작. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio secreto desde los siglos de Dios que creó todas las cosas. Amén. En esta hora también oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor, para que nosotros podamos tener ese corazón apto para recibir esta palabra y también para que el obispo pueda tener la sabiduría y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. 정말 애쓰고 수고한 자들의 그 아버지 모든 은혜를 통하여 우리에게 왔음을 알고 이 귀한 말씀을 우리가 진리로 담고 우리의 영혼이 하나님의 말씀 앞에 온전히 서나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 말씀을 듣고 깨닫고 순종하며 주 앞에 나감으로 말미암아 하나님의 역사하심을 정말 사모해가는 우리 귀한 모든 성도가 될 수 있도록 우리 하나님 아버지 인도하여 주시옵소서. 오늘도 귀한 말씀을 증거해 주신 우리 감독님 주께서 인도하여 주시고 하늘의 놀라운 비밀을 선포하시게 부족함이 없도록 그 심령의 마음에 우리 하나님이 함께하여 주시고 말씀의 지혜와 능력과 성령으로 인도하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 주 앞에 나가는 귀한 시간 우리 하나님이 함께하여 주시고 성령으로 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 우리 주님의 은혜를 크게 입 damos gracias por tu gracia que nos has dado y has dado la oportunidad de entregar este culto en este 54 aniversario de nuestra iglesia y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo 크신 능력을 y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido con tu gran poder. 우리 성도들을 Y ayuda, Señor, que también todos nuestros miembros puedan tener tu misericordia. 하나님의 말씀을 Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir tu palabra, 받을 수 esa 있도록 palabra de vida. 도와주시옵소서. 예수 Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리의 하나님은 Nuestro Dios 구원의 은혜를 베푸시는 es aquel que nos da esa gracia de la salvación, 또한 pero también al mismo tiempo Él es aquel que nos usa a nosotros para poder obrar en esta obra de la salvación. 우리가 보통은 하나님은 Nosotros 우리를 구원하시는 바로 하나님의 은혜를 comúnmente 베푸시는 pensamos en Dios, que aquel que nos da a nosotros a esa gracia nos da la salvación. 우리는 그 한계를 짓고 나머지 것은 Y pensamos que esto es todo y no pensamos en las otras cosas. Pero tenemos que saber que Dios no solamente nos ha dado la gracia a nosotros, pero que Él desea de nosotros que reaccionemos ante este evangelio, esta salvación, e incluso Él desea que podamos verificar esto, lo que nosotros hemos recibido. Por eso, Dios no solamente nos da a nosotros el evangelio para salvarnos, sino que luego Él desea cómo nosotros vamos a servir ese evangelio. Por eso Él nos llamó a nosotros 우리가 받은 복음에 대한 우리의 y ahora nosotros que hemos recibido esto, ahora nosotros que recibimos esto, Él 요구하십니다. nos pide a nosotros esa actitud, esa reacción 이루게 하십니다. que es apta ante este evangelio. Por eso Él
nos da a nosotros esa salvación y realiza esa salvación. Pero el propósito ahora de esto es que nosotros podamos completar esto a través de nuestra reacción. Queridos hermanos, esto es algo muy importante y nosotros también tenemos que saber la importancia de predicar el Evangelio. Y hay momentos en el cual no tenemos esa gran importancia, no le ponemos tanta importancia a llevar el Evangelio, o sea, el predicar, el evangelizar, y dejamos esto a un lado. Pero queridos hermanos, pero el llevar, o sea, el predicar el Evangelio, la verdad, muchas personas, la verdad, no le ponen una gran importancia a esto. ¿Por qué? Porque fácilmente piensan, el llevar el Evangelio, el predicar el Evangelio es algo que solamente los predicadores hacen. Esto es algo que incluso el Señor usa a diferentes personas, pero no a mí, no es solamente a mí. Pero queridos hermanos, la verdad, pero ¿qué es lo que les pone más importancia? Señor, ayúdame a mí. Señor, necesito tu poder. Yo quiero que tú me ayudes en mi poder. Yo quiero que tú cambies mi situación ahora y haz que yo pueda salir de eso. Y inmediatamente piensan en la bendición que ellos desean recibir, de que a través de esto ellos reciben esto y protegen esto. O sea, solo piensan hasta este punto. Pero la verdad es que ellos no piensan en lo que Dios verdaderamente desea. La verdad es que ellos no ven esa voluntad que Dios desea. Como todo ya, yo he recibido todo. Entonces, Señor, haz esto, el resto con las otras personas. Esto no tiene que ver conmigo. Pero la verdad es que ellos no saben la esencia de cuál es su voluntad. Y ni siquiera preguntan esto. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que esta actitud es algo que nosotros también se refleja en el Evangelio. De cómo nosotros recibimos ese Evangelio, de cómo nosotros reaccionamos ante este Evangelio. El Evangelio, sí es importante. Sí, como yo he recibido este Evangelio. Pero entonces ahora como tengo mucha dificultad, cuando más luego voy a predicar. Sí, cuando mi situación ya esté pues más estable, sí, ahí lo haré. Cuando esté dispuesta, sí, ahí lo haré. O sea, ellos ponen esto luego como si fuera algo y piensan, como el Evangelio, el llevar el Evangelio, el predicar es algo que se hace luego, entonces pues uno lo puede hacer en cualquier momento, entonces lo haré luego. Y también piensan, sí, como eso es algo que la iglesia tiene que hacer, como yo pues ahora pues no lo estoy haciendo, luego lo puedo hacer. Y como ahora tengo muchas cosas que hacer ahora, entonces lo haré luego. Está bien, porque eso es la iglesia lo está haciendo. O sea, alguien más lo está haciendo. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que estas personas están malinterpretando, están distorsionando. Ellos tienen un entendimiento malo de la esencia del predicar. El Señor nos ha dado la verdad y también nos ha dado el mandamiento de llevar, o sea, de predicar esta verdad. Y la verdad, todos nosotros sabemos que Dios nos ha dado la verdad. Pero la verdad, ellos piensan fácilmente, sí, el hecho de recibir, sí, es algo que viene de Dios, de recibir esto. Pero entonces hay muchas personas que piensan, el predicar, o sea, el llevar esto a las otras personas, eso es una idea que vino de las personas. Pero no es así. Tenemos que saber que el predicar, el llevar el Evangelio eso es una idea que viene de Dios. Es algo que viene de Dios. Y entonces uno podrá pensar, sí, como somos la iglesia, entonces para poder hacer la iglesia, entonces creo que también tenemos que predicar, entonces prediquemos cuando tengamos tiempo. No estamos hablando de este nivel, sino que el predicar, el llevar el Evangelio es el mandamiento de Dios. Y tampoco no es un mandamiento que fue establecido luego, sino que es una revelación que ya ha sido dada desde antes de la eternidad. Es algo que nosotros tenemos que entender y es diferente de lo que estamos pensando. Queridos hermanos, cuando el último tiempo de Jesús en esta tierra, ¿qué fue lo que Él dijo? No es la actitud, oye, ustedes vayan y predican, ya les voy a decir la última
Les quiero decir algo por último. Entonces ustedes vayan y prediquen. O sea, no es como si les estuviera diciendo un consejo, o sea, el último consejo o una nueva palabra a ellos antes de que fuera, pues, ascendiera al cielo. Tenemos que saber que el evangelio en sí y el recibir el evangelio y el predicar es algo que vienen juntos. Estas dos cosas tienen que ir juntos para que así pueda formar una pieza. El predicar y también el evangelio vienen juntos. Por eso, el esparcir el evangelio, o sea, el predicar, el llevar el evangelio, uno fácilmente podrá pensar, sí, eso es una metodología, es una manera de hacer eso. No estamos hablando de este nivel, sino que nosotros tenemos que saber que el predicar es nuestra reacción ante el evangelio. Y tenemos que saber que esa es la obediencia que Dios nos pide a nosotros. El llevar el evangelio, el predicar es la obediencia. Vamos a decir todos juntos, el predicar es el obedecer la verdad. Así es, aquel que nos da a nosotros la verdad, nos está diciendo, oye, ¿tú vas a obedecer? Sí, Señor, yo quiero obedecer. Entonces, lo que hace, la acción que hace es predicar. Y así es como esta verdad se convierte en evangelio. Así es como ese plan, ese camino del evangelio ahora es completado. Por eso nosotros, aquellos que hemos recibido la gracia, tenemos que saber de que esparcir el evangelio, la verdad no estamos hablando del nivel de una metodología de pues llevarla un tipo de información, un tipo de conocimiento, pero la verdad no podemos pensar de esta manera. Y si ustedes han pensado el evangelio de esta manera, espero que puedan cambiar esta de manera de cambiar, de pensar, y ustedes puedan saber que el evangelio, o sea, el llevar el evangelio, el predicar, ¿qué es? Es la obediencia, es la acción de la obediencia. Y así es como la salvación de esta persona es completada. Y, por ejemplo, si nosotros vemos en el pasado, nosotros fácilmente podremos pensar de que llevar el evangelio como si fuera darle una carta a una persona y decirle como, sí, pues todos ustedes tienen que escuchar bien la palabra de Dios. Sí, como ya la han recibido, entonces ya ese es el fin. Entonces ahora me voy, ustedes hagan lo que ustedes quieran. La verdad, esto no es lo que está hablando el predicar, o sea, el llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque si esta persona lo está pensando de esta manera, la verdad, esta persona está ofendiendo el evangelio. ¿Por qué? Porque esto es, por ejemplo, digamos, si una persona compra un regalo muy precioso para una persona, ese regalo, ese contenido de ese regalo, o sea, y por ejemplo, digamos, tiene que enviar este regalo para que pueda llegar a la persona, pero es lo mismo que ponerlo en un papel así arrugado y una bolsa arrugada y enviarlo. No estamos hablando de esto. Tenemos que saber de que nosotros mismos tenemos que correr ante esta persona y esta persona entregar esto como si fuera lo más precioso que uno puede dar. Y es como, sí, esta gracia, sí, qué preciosa es esto. Pero lo voy a poner en una bolsa arrugada y te lo voy a dar. La verdad es que no podemos pensar de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos que entregar todo nuestro corazón y ese mensaje que es de Dios, que está puesto en ese evangelio. Entonces nosotros tenemos que dar este evangelio, este regalo con todo nuestro ser, ¿no es así? Pero que tenemos que saber que el evangelio, el llevar el evangelio y predicar no es algo como, sí que Dios nos dio luego, sino que es la ley de Dios. Es algo que Él preparó incluso desde antes de la eternidad.
Por eso el predicar, tenemos que saber que el llevar el Evangelio es algo que tiene que estar derretido en nuestros corazones. Pero si nosotros no somos conscientes acerca de esto cada día, entonces esta persona, ¿qué es lo que hace? Solamente ha aceptado su identidad a medias. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su identidad? De que yo recibí la gracia, de que yo soy una persona que recibió la gracia. ¿Pero será que ese es el fin? Pero la verdad esta persona podrá saber, no, claro que no. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que tengo que llevar esto. Este es un cristiano. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que todo esto viene en un sistema que Dios ha hecho. Y tenemos que saber que dentro de la iglesia, en el momento en que se lleva el Evangelio y todo esto sistemáticamente, ¿será que esto viene del hombre? Y uno podrá fácilmente pensar, pues el hombre es el que predica, entonces solamente viene el sistema del hombre. Pero tenemos que saber que aquel que dijo, oye, ustedes tienen que hacer esto sistemáticamente, aquel que dio ese mandamiento es Dios. Es Dios, y por eso esa revelación fue ya dada a las personas de generación en generación, y este es un testimonio que podemos encontrar una evidencia en diferentes lugares. Por ejemplo, es algo que también incluso el Señor, cuando nos dio a nosotros esos mandamientos, también nos lo dijo de esta manera. ¿Qué es lo que dice? Oye, ustedes vayan y hagan discípulos en todos los confines del mundo. Ahora también ustedes vayan y bauticen en mi nombre, e incluso enséñales lo que yo te he enseñado para que ellos lo puedan cumplir. Esto fue el mandamiento del Señor. Y uno podrá pensar, ay, sí, dentro de la iglesia, ay, sí, todo ya sí, yo ya he recibido la salvación. Ay, sí, Dios ya me ha recibido todo lo que tengo que recibir del cielo. Entonces mi deber ya ha acabado. Queridos hermanos, no es el fin, sino que es volver. Uno tiene que volver a salir esto dentro de nosotros, y así es como se pone sistemáticamente. Y el Señor, ¿qué fue lo que yo estaré con ustedes hasta el último momento? Oye, miren, yo estaré con ustedes hasta el último día, ¿Y qué significa eso? Yo estaré observando este sistema, yo estaré al frente de este sistema, estaré al lado de este sistema, yo estaré dentro de este sistema, yo estaré con ustedes. Esto es lo que el Señor nos dijo a nosotros. Ese sistema es algo que Dios nos ha ordenado a nosotros. Por eso toda la iglesia tiene que unirse para poder hacer esto. O sea, toda la iglesia, cada uno tiene que llevar su rol y así llevar esto. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a nosotros. ¿Desde cuándo? Desde antes de la eternidad. Esta es una verdad que podemos encontrar y es algo impresionante para nosotros el ver esto. Pero esto algo que anteriormente podemos ver, que es definido y detallado en nosotros, podemos ver que ha sido preparado desde antes de la eternidad. Y luego el resultado que viene de todo esto, ¿qué es? Es salvar a las personas, es salvar a las almas. Podemos ver de que ahora, como nuestra iglesia tiene diferentes dificultades, podemos ver de que no hemos podido predicar mucho como lo hacíamos anteriormente, pero tenemos que saber que esto debe estar en nuestra cabeza, el predicar, el llevar el evangelio. Esto tiene que venir tiene que estar presente en nuestras cabezas. No podemos pensar, sí, luego vendrán, sí, las personas vendrán a la iglesia de una manera u otra. Tenemos que saber de que si vemos lo más importante y lo más primordial en nuestra vida, ¿qué es? En nuestra fe, ¿qué es? Es el predicar, el llevar el evangelio, pero esto es igual de importante que recibir la verdad. Y el Señor nos ha dado estas dos cosas en el mismo tiempo, y tenemos que saber que el predicar tiene una gran autoridad y una gran importancia para nosotros. Y entonces el Señor, cuando dijo, oye, mi sangre te salvará a ti, pero tú no puedes olvidar esta promesa. Pero al mismo momento el Señor le dijo, como mira, ahora te daré ese mandamiento que tienes que ir y predicar. Por eso, entonces, ¿cuán grande será la autoridad de esto y la importancia de esto?
Y fácilmente nosotros pensamos de que uno tenemos que pensar en el Evangelio, o sea, recibir solamente el Evangelio, de que nosotros al escuchar el Evangelio tiene que ser divertido, o tiene que sentir algo, o sentir un calor, o sea, ese ardor dentro de sí, o también o sentir un tipo de gozo o alegría al recibir el Evangelio. O sea, tenemos que saber que el Evangelio no solamente está en el hecho de recibir, sino que nosotros en el momento que estemos en esta tierra, al estar en esta tierra, nosotros tenemos esta conciencia y también tenemos la carne. Pero entonces tenemos que saber de que el Señor desea de que nosotros cómo vamos a usar esta carne delante de Él. De que nosotros que hemos recibido la salvación, de que nosotros estamos siendo calificados por el Señor. Entonces en ese momento nosotros, ¿cómo vamos a usar esta carne? Esta carne está siendo garantizada al ser a través del servicio. Y tenemos que saber de que nosotros en ese día somos resucitados en carne. Entonces nosotros tenemos que usar esta carne ahora, en este lugar, en esta tierra. Y la carne y esta conciencia son las cosas más débiles. Pero la verdad es que nosotros no debemos engañar a Dios y tampoco nosotros debemos engañarnos a nosotros mismos. Por eso nosotros en ese día, la verdad, no podemos decir, ay, sí, oh conciencia, ¿qué te pasó? ¿Por qué hiciste eso? Pero queridos hermanos, ahora cuando el Señor nos quiere usar a nosotros, tenemos que dar nuestros cuerpos, tenemos que dar todo nuestro ser para que el Señor nos use. Cuando nosotros no solamente estamos hablando, ay, sí, la verdad, sí, voy a recibir la verdad, sí, eso es todo. Y esto es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque es algo que nos advierte también en la iglesia primitiva. Era algo que estaba en ese momento en Éfeso y también en Colosenses. O sea, cuando hablan sobre esas personas que solamente buscan el conocimiento, y estas personas son las personas que buscan ese conocimiento. Entonces podemos ver de que es esa herejía que fácilmente puede entrar en nosotros, de que uno, ay, sí, yo por tener un conocimiento voy a llegar a un punto espiritual, y cuando tenga ese conocimiento, entonces ya puedo tener ese encuentro con ese Dios. Y dice que esto es algo que se tiene que hacer individualmente en las personas, y luego piensan como, ay, uno tiene que entrar pues en medio de solo en el cielo a través del conocimiento. Y entonces estas personas, cuando llega a ese punto de conocimiento, entonces ya que ha tenido ese encuentro con Dios, entonces piensa que es la persona más grande. Pero queridos hermanos, tenemos que saber qué es el Evangelio. Ustedes pecadores, vengan a mí. Ustedes pecadores, vengan a mí. Aquellos que tienen la desesperanza, que son pecadores, que no tienen ninguna esperanza, ustedes vengan a mí. Todos los hombres, todas las personas son iguales, están en el mismo nivel, están en la misma situación, pero las personas que aceptan esto pueden venir al Señor. Pero queridos hermanos, este contenido del Evangelio es el mismo para todos. Aunque esta carne puede comer cosas ricas, hacer cosas buenas que les gusta, pues tenemos que saber que esta palabra tiene que venir en nosotros, pero esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Y la verdad, eso no es como, ay, ¿cómo puedo que yo pueda recibir esta palabra? ¿Cómo puedo comer esta palabra? Pero queridos hermanos, es algo que cualquiera puede hacer. Pero la verdad, tenemos que saber que cualquiera no es el que lo puede llevar. Obviamente uno puede pues aparentar el llevar la palabra. O sea, cualquiera puede hacer esto. O sea, el predicar diciendo, oye, usted crea en Jesús, esto. Pueden aparentar en predicar. Pero tenemos que saber de que hay una condición. Pero ¿cuál es esa condición de aquellos que pueden llevar el Evangelio? Aquellos que se arrepienten. Aquellos que se arrepienten. Habrán personas que lo hacen exteriormente. Pero esas personas que Dios desea, que las personas que Dios ha llamado, ¿a quiénes son? Los que se arrepienten. Hay algunas personas que ni siquiera Dios los ha llamado, pero entonces ellos vienen. Incluso hay muchos de los siervos de Dios que ni siquiera fueron llamados por Dios, pero vienen y dicen, voy a venir y voy a usar la gloria de Dios para poder hacer, pues,
adornar mi vida. Voy a convertirme en el segundo Pablo de esta generación. Queridos hermanos, el Señor llama y es a quienes, a los que son pecadores, que se arrepienten, que aceptan esto y les da ese regalo del Evangelio. Y ese regalo del Evangelio al mismo tiempo que es el llevar ese Evangelio a las otras personas. Y así es como esto es completado. Así es como es completado. Aquellos que se arrepienten. En otras palabras, aquel que se arrepiente, ¿qué significa? Aquel que conoce la gracia de Dios y aquel que conoce su injusticia. La persona, vamos a decir todos juntos, a la persona que se arrepiente. ¿Quién es la persona que se arrepiente? La persona que conoce la gracia de Dios y la persona que conoce su injusticia. Si hablamos en un poco diferente, la persona que conoce la gracia de Dios y la persona que conoce su injusticia. Así es, el Señor discierne y así escoge a las personas. Las personas que consideran a sí mismos, digamos, por ejemplo, las personas entre los miembros, digamos, la verdad, uno podrá pensar, todos nosotros, la verdad, deberíamos mirar al piso y pensar, ay, si yo, siendo injusto, la verdad, Señor, vengo delante de ti. Pero hay otras personas que podrán decir, ay, yo hice esto y lo otro en esta vida, yo tengo este puesto, así, esto y lo otro. Y comienzan a juzgar a las otras personas. La verdad, la persona que se rebaja a sí mismo, la persona que se rebaja a sí mismo delante del Señor y conoce su identidad son aquellos que el Señor usa. Pero la persona que se activa de sí mismo, piensa que es la otra persona, son las personas que, la verdad, el Señor desechará. Porque, queridos hermanos, todos nosotros tenemos que convertirnos en personas que tengan esa actitud, que se rebajan, que conoce su injusticia, que conoce cuán injusto y pecador es. Así son las personas que Dios recibirá y usará. Pero, queridos hermanos, en el día de hoy muchas personas, habrán personas que tienen interés en Dios y las que no. Pero entonces, hay unas personas que podrán tener ese interés de Dios, pero solamente se interesan en sí mismo. Pero la verdad es triste ver esto. ¿Por qué? Porque luego vendrá ese resultado. Y entonces, y en ese día vendrá, pues, en el cual tendrán el crujir de dientes en ese último día. Pero la persona que no se arrepiente, todo lo hace por sí mismo, por su propia gloria, por su propio honor y constantemente está peleando con Dios. Ay, mira, Señor, apártate, y quiere hacerlo de uno. Hace las cosas dentro de la iglesia, sirve dentro de la iglesia, pero pelea contra Dios. Pelea contra Dios para obtener lo que es suyo. Pero la verdad, esto es es una gran ofensa para Dios. Tenemos que saber que nosotros estamos en esa parte del Señor. Estamos en Dios y las cosas que son santas tienen que ser santas. Pero las personas que son injustas, entonces el Señor está llamando a los injustos para poder hacer lo justo, para poder hacer la justicia de Dios. Oye, pero si tú, incluso aunque seas injusto, oye, tú cuando vengas en ese lugar que es santo, en ese espacio que es santo, entonces incluso, pero si aunque tú eres injusto, entonces tú darás gloria a Dios. Tú, a la verdad, tendrás que glorificar a Dios y no ofender a Dios. El Señor ha llamado a aquellos que se han arrepentido. Entonces, en este momento, cuando esto es así, entonces uno podrá pensar, quiero hacer las cosas en mi vida tienen que ir bien. Ay, tengo que sanar en esta enfermedad. Ay, quiero tener un buen trabajo. Quiero ganar mucho dinero. Ay, sí, ¿qué se enfocan? Ay, sí, en mi propio espíritu. Mi espíritu tiene que ir bien. Y luego el prójimo, eso viene de segundas, pero primero yo. Su enfoque de su vida está en sí. Pero, queridos hermanos, para tener ese gozo, esa felicidad en nuestra vida, tenemos que ser llamados en la gracia de Dios. Tenemos que saber que el Señor tiene que llamarnos a nosotros, aquellos que son injustos. Esto es nuestra gracia. Señor, quiero que tú me uses a mí. Señor, yo aunque sea injusto, quiero que me uses. Esto en sí es gloria para esa persona, es gracia para esa persona. E incluso las personas que son llamadas para que trabajan dentro de la iglesia, son aquellos que Dios ha llamado.
a aquellos que han salido de esta tierra y ahora que ellos son usados, o sea, son llamados por Dios. En ese momento en que Dios extiende sus manos y dice como, oye, mira, ven. Entonces nosotros tenemos que tomar esa mano del Señor y no dejarlas ir. Y cuando el Señor nos usa de esa manera, entonces ahí tendrá el poder. El poder de Dios obrará en ese momento. Cuando hablamos sobre el poder, fácilmente podemos pensar, ay, sí, yo independientemente. Ay, yo necesito de Dios, el poder de Dios independientemente. Ay, esa persona tiene poder. Ay, el Señor le dio solamente un pequeño poder y a mí me dio un gran poder. Y piensa como, ay, sí, el Señor reparte a las personas el poder a través de cómo esa persona hace o lo que o sus diferentes habilidades. Pero queridos hermanos, esto es algo que viene del mundo, esto es algo que viene del pasado, esto no es de Dios. Queridos hermanos, el Señor ayuda a las personas, a aquellos que están usando, a quienes están obrando. Queridos hermanos, nosotros éramos personas que teníamos que ir al infierno y ese poder que viene de Dios es para poder salvar a esas personas de esta muerte. Son ese poder que ha salvado, que ha pasado a los que son hijos del infierno a hijos de Dios. Son aquellos que, ese es el poder de Dios. Ese poder de Dios es llevar de las personas de la muerte a la vida. El poder viene en quienes, viene en el momento en el que obran a esas personas que fueron llamadas por Dios, en todos los cristianos que fueron llamados por Dios. En ellos viene el poder. Lo más importante, o sea, en ese evangelio que Dios nos ha dado a nosotros, que está lleno de todo, que está ese evangelio que viene en nosotros, esa verdad que viene en nosotros, e incluso que lleva a las otras personas, que dentro de nosotros ha conmovido nuestro corazón. Pero el momento en el que nosotros llevamos a las otras personas este evangelio, entonces ese poder obrará en ese momento. Y ese es el interés que Dios está. El interés de Dios está en esas personas que están muertas, pero viven. Ay, pero que le dice como, oye, tú, aunque estás vivo, tú estás muerto. Oye, mira, tú, aunque estás vivo, estás muerto. Así es como el Señor les está diciendo a todas las personas. O sea, el poder que es el salvar a las almas que estaban muertas. ¿De dónde viene este poder? Viene de Jesús. Viene de Jesús. Por eso nosotros tenemos que entrar en Jesús. Tuvimos que entrar en Jesús. Y así, al estar dentro de Él, entonces lo que Jesús tiene, ese poder que viene de Dios, entonces así nosotros de la misma manera recibimos esto. ¿Pero por qué lo recibimos? Porque estamos dentro de Jesús, porque nos hemos unido a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros en el momento en que cuando Jesús resucita, entonces nosotros también resucitamos. No es el hecho, ay, sí, yo nací del vientre de mi mamá, entonces yo también voy a morir. Claro que no. Oye, tú tienes la promesa del reino de los cielos. Oye, tú tienes esa garantía de entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estás dentro de Cristo. Porque tú estás dentro de Cristo. De la misma manera como Cristo se ha levantado de la muerte, tú ya has sido levantado espiritualmente. O sea, ¿qué significa eso? Que has sido ya sellado. Oye, tú serás enaltecido. Tú serás enaltecido. Tú vivirás y serás enaltecido. Tú vas a resucitar. Pero entonces no puedes decir, pero yo soy vivo. Pero mira, tú estabas en la situación en que tu espíritu iba a morir por toda la eternidad. Ibas a tener esa muerte eterna. Pero tú has entrado en Cristo. Pero entonces, de la misma manera como Cristo ha sido levantado, tú también serás levantado. Y podrás decir como yo ¿qué tengo para que yo haya recibido esto? En ti no hay nada. Pero tú
centrado en Cristo y participaras en eso. Por eso, queridos hermanos, nosotros al predicar estamos preparando para entrar al reino de los cielos. Y les bendigo en nombre que seamos la iglesia que vaya a predicar, que nosotros podamos tener, que entremos dentro de ese sistema y que cada uno de nosotros llevemos ese rol en el cual hemos recibido, que seamos uno, y para que así seamos esa iglesia que lleve el propósito de Dios. Aleluya. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Ahora hemos visto pues Efesios, a la palabra de Efesios por varias semanas, y la verdad lo hemos visto pues muy extensamente, y pues por ejemplo, obviamente uno fácilmente podrá pensar de que pues si lo hacemos con varios, si unimos varios versículos, entonces podremos hacerlo mucho más rápido. Pero entonces al preparar la prédica me hizo pensar de que si lo hacemos así, entonces tendría que predicar varias horas para poder entregarles a ustedes todo eso, lo que quiere decir esto. Pero entonces tenemos que saber que Efesios, la iglesia, pues la carta de Efesios, está comprimido esa voluntad de Dios en simples palabras. Por eso no podemos mirar versículos, muchos versículos al mismo tiempo. Obviamente, pues yo también quiero hacerlos a usted, pues quiero predicar rápidamente esto, pero ¿por qué? Porque nuestros miembros podrán decir como, ¿por qué nos estamos demorando tanto en leer esto? Pero como nosotros estamos viendo una traducción de la Biblia, entonces obviamente esto ha sido escrito así muy comprensivamente, o sea, está compreso. Pero si vemos en el texto original, podemos ver de que ahí contiene muchas cosas, esa voluntad de Dios. Si vemos el texto original, podemos encontrar que es muy extensa el contenido de esto. Y por eso, la verdad, es muy importante ver esto. Pero entonces yo pensé, si yo no les explico esto a nuestros miembros, entonces pasarán muchas cosas, dejarán pasar muchas cosas. Por eso yo me tomé así, para que ustedes puedan escuchar esto que es tan importante. Por eso me estoy esforzando, pues, porque creo que eso es una oportunidad que solamente vendrá una vez en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque me hizo pensar, si nosotros, la verdad, si somos perezosos en recibir esta palabra de Dios, entonces toda nuestra vida no vamos a conocer lo que quiere decir esta palabra. Porque nosotros, esas personas que, la verdad, nosotros tenemos que, el Señor nos dio una gran cantidad de palabra, pero nosotros, la verdad, si no recibimos esto, si ahora no les explico esto así de esta manera, nunca van a poder entenderlo en sus vidas. Pero creo que es la gracia de Dios que nos ha dado esta oportunidad de poder mirar la palabra de así tan específicamente y tan profundamente. Y creo que es la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Y yo creo que nosotros, espero que cada uno de ustedes puedan recibir esa gracia de Dios, teniendo cuidado al escuchar lo que les estoy diciendo a ustedes. Ahora vamos a mirar el pasaje que hoy hemos leído. Podemos ver de que nosotros miramos la semana pasada hasta el versículo 6. Pero entonces, ¿qué es lo que habíamos visto desde hasta el versículo 6? Podemos ver que hasta el versículo 6 habla acerca del discernimiento de Pablo y habla de ese conocimiento que Pablo tuvo en ese momento y está hablando sobre esa revelación que él ha recibido, y podemos ver de que esto se ha convertido para nosotros en esa revelación de Dios para nosotros. Pero podemos ver que nos sorprende ver esto. ¿Por qué? Porque Pablo no era parte de los 12 discípulos, sino que él estuvo, que era parte de esos 12 discípulos, y podemos ver de que él recibió esa revelación aparte, y podemos ver que él también llevó esto a los discípulos, y podemos ver de que los discípulos, la verdad, en ese momento, es ese gran instrumento que Dios ha puesto para poder llevar esto. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser ese fundamento de Jesucristo. Y podemos ver de que todos los apóstoles en ese momento también aceptaron esta autoridad de los discípulos en ese momento.
Y podemos ver de que en general así todos los discípulos y los apóstoles en ese momento se convirtieron en fundamento de la iglesia primitiva, y podemos ver de que la revelación de los discípulos y los apóstoles, podemos ver que se convierten en fundamento en la iglesia que ahora conocemos. Y podemos ver de que así esa revelación que ellos han hecho en ese momento, podemos ver de que ha sido ahora puesta de generación en generación, y podemos ver de que esta revelación que el Señor había escondido por muchos años fue revelada a una sola persona, Pablo, en ese momento, y a través de él declaró esto. Pero entonces hay algunas personas que fácilmente y fácilmente en ese tiempo muchas personas menospreciaron a Pablo, y entonces él, para poder hacer que estas personas no vayan a despreciar lo que él había recibido, por eso él en ese momento, la verdad, por eso él escribió en sí de que él recibió esa revelación y los ha dado a él. Y entonces dice que ese evangelio fue dado a todos los gentiles. Pero ¿qué significa esto? Eventualmente, en otras palabras, es lo mismo, que él ha venido para poder salvar a todo el mundo, a toda la humanidad. De que ya el Señor, ya no, esa salvación no solamente estará en los judíos, o sea, a través de la generación de la sangre de los judíos, sino que ahora, dice, Pablo reveló ese misterio, ese secreto. La verdad vino a Pablo y él declaró de que ahora el evangelio será a todos los gentiles. Y ahora les diré a ustedes la conclusión de todo esto. ¿Qué fue la revelación que él recibió? ¿Qué fue? Oye, mira, tú has recibido esa revelación, ahora lleva esta revelación, lleva este evangelio a todas las personas. Pero en una parte podrá pensar, eso es una gran carga para él. Qué gracia es para él el recibir, el conocer esta verdad, esta revelación. Pero al mismo tiempo, qué gran carga es esto. ¡Qué gran carga es esto! Y entonces si vemos en Efesios 3:7, ¿qué es lo que dice? Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. O sea, dice que es ministro. Está hablando de un siervo, está hablando de un esclavo, podremos decirlo de esa manera. Y si vemos, podemos encontrar la palabra ministro, y también al mismo tiempo puede usarse servidor, o sea, servidor. Poder decirle a una persona, oye, tú eres ministro. No es como diciendo, sí, tú ministro, qué gran eres. O sea, está hablando, no hablando de este tipo de ministro, sino está hablando de un siervo. Oye, no un siervo de ti mismo, sino un siervo de Dios. Y cuando nosotros usamos esa palabra, cuando vemos esta palabra, podemos ver de que es como a esta palabra ministro se le dice, digamos, a una persona. Por ejemplo, si vemos en las películas, podemos ver que está el rey, está el rey o el dueño de la casa, y luego vienen los servidores, o sea, para poder servirle la comida. O sea, le dice, oye, señor, la comida está, la comida está preparada, y luego le abre el plato, y le da el plato y le dice, oye, así está preparado todo. Esto es lo que está hablando cuando dice ministro, está hablando esto. O sea, está hablando de este tipo de personas. Ustedes y yo somos siervos de Dios, o sea, ministros de Dios. O sea, somos aquellos que han sido llamados por Dios y usados por Dios. Y es algo que nosotros podemos ver. ¿Por qué? Porque Pablo fue llamado desde Damasco en ese momento en el cual él iba a ir. Él vio cómo habían matado a Esteban, y en ese momento, al ir en ese momento, podemos ver de que en ese tiempo
Él fue que entonces dijo que fue ese encuentro en Damasco, y podemos ver de que él tuvo ese encuentro con Ananías en ese momento y le dijo, pero yo no quiero tener encuentro con él. ¿Por qué? Porque Pablo es una persona con gran temor. Y luego dice que ese es el instrumento que yo he escogido. Y luego Hechos 22:21 dice que yo he sido escogido, fue enviado para los gentiles. Y al mismo tiempo también dice, ¿a ustedes creen que yo estoy haciendo esto con los pensamientos del hombre? Claro que no. Esto no viene del hombre. Lo que yo estoy haciendo no viene del hombre. O sea, Pablo sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque él había experimentado esto, porque lo ha visto. Porque dentro de él conoce esto con certeza. Pero entonces en ese momento él no se jactó de lo que había recibido, y tampoco no es que él trataba de recibir un gran galardón o una gran corona delante de Dios, sino que lo que él pensaba, ay, pero tengo que hacer esto bien, tengo que hacer esto bien. Yo, la verdad, si no hago esto bien, entonces no sé lo que el Señor hará conmigo. Pero la verdad, queridos hermanos, tenemos que saber que hay muchas personas que ni siquiera han sido llamados por Dios, pero hacen la obra de Dios, diciendo que hacen la obra de Dios, pero la verdad llegan al punto de obstaculizar la obra de Dios. Pero queridos hermanos, no podemos hacer esto por nuestra propia gloria, sino que tenemos que hacerlo esto siendo siervos de Dios, siervos de Dios. Hay algunas personas que dicen, ay, sí, yo soy siervo de Dios, ay, sí, yo soy un siervo de Dios, y tratando de ensaltecerse a sí mismo. Pero queridos hermanos, el motivo de donde viene esto, de sus acciones, la verdad está en lo incorrecto. ¿Por qué? Porque Pablo ya sabía en actitud, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque él ha venido para ser siervo de Dios. Pero entonces las personas del mundo podrán pensar como, ¿qué es lo que usted está haciendo? Eso no tiene ningún valor. Pero esta persona se esfuerza con todo su ser. ¿Por qué? Porque es lo que Dios le está diciendo que haga. Le está haciendo la obra santa de Dios. Dice, oye, ve a la izquierda, va a la izquierda, y derecha, y va a la derecha. Queridos hermanos, el Señor da la fuerza, esa fuerza para que pueda predicar, para que pueda seguir adelante. Y luego, ¿qué es lo que dice también en el versículo 7, en la segunda parte, que dice que me ha sido dada según la operación de su poder? No es que Dios use especialmente a las personas que tienen más habilidades y diferentes poderes, o les reparte el poder a cada uno de ellos. No está hablando de eso. No está hablando de esas personas que ya tienen dentro de él algo y un gran poder y luego lo hacen. No estamos hablando de eso, sino que cada uno de ellos, aquellos que son salvados por Dios, y luego el Señor usa su poder para poder obrar en ellos. Si vemos en Efesios cuando habla poder, cuando en Efesios habla de la poder, ¿de cuál poder está hablando? Está hablando de ese poder en el cual Él, que levantó a Cristo de los muertos y lo ascendió al cielo, como dice en Efesios 1:19-20. Y está hablando sobre ese poder que ha entrado a la muerte y ha sido ensaltecido al cielo, y luego se ha sentado en la diestra en los cielos. Ese es el poder en el que está hablando. Y entonces cuando lleva a predicar, está hablando del mismo, que ese es el mismo poder en el cual uno puede llevar. Está hablando de ese poder. Cuando dice Efesios, cuando habla sobre la palabra poder, está hablando con ese significado. Y entonces, más específicamente, ¿cuál poder está hablando? Como vemos en Colosenses 1:28 y 29. Y si leemos todos juntos, ¿qué es lo que dice? De que yo enseñaré enseñaré a esa persona, porque así podrá cambiar a esa persona, como dice el versículo 28 y 29. Si les vuelvo a organizar, es cuando hablamos sobre el Evangelio es llevar las nuevas, pero las buenas nuevas, pero no estamos hablando de
simplemente un conocimiento o una información, sino el llevar el Evangelio, que necesita ese poder, para ese poder que salva de la muerte a la vida, necesita ese gran poder. ¿Por qué? Porque no es fácil, porque cambiar a las personas necesita un gran poder, no es fácil. Por eso cuando hablamos sobre el predicar a las personas, la verdad no es algo simple, sino que nosotros podemos decir, nosotros hacemos cosas y eventos para poder traer a las personas, los nuevos miembros, pero tenemos que saber que ese lugar es el lugar en el cual ellos son sacados de la muerte. Ellos son sacados de la muerte para que ellos puedan depender del Señor, que eran personas sucias, que no tenían nada, pero así ellos ahora pueden ser levantados y así puedan entrar a la vida. ¿Por qué? Porque ahora se ha convertido en una persona de Dios a aquellos que son pecadores. Por eso cuando en la Biblia no es decirles, oye, mira, la Biblia dice, tú vas a ser salvo. Oye, mira, la Biblia está escrito, tú vas a ser vivo. No está hablando de esto, sino que está hablando sobre esa palabra que está viva, que tiene esa persona. O sea, oye, mira. Lo que nos hace salvar a nosotros es el juicio de Dios. Eso es lo único que nos puede salvar a nosotros. La verdad es que es a través de esa palabra de Dios la que nos salva a nosotros. No podemos decir, ay Señor, tú dijiste que esto y lo otro. Señor, tú dijiste que nos iba a salvar. O sea, el Señor, ese poder, Dios, es aquel que tiene que obrar. Tiene que obrar. Y entonces incluso en el versículo 8 dice que él es menor. O sea, cuando Él se mira a sí mismo, Pablo hace mirarse a sí mismo. Es una persona que ha recibido la gracia de Dios, pero Él es aquel que ha recibido ese deber de llevar ese evangelio. Pero Él humildemente dice que Él es menor que todo aquel pequeño de todos los santos. Y si vemos esto gramáticamente, se está rebajando 2 veces. O sea que Él es menor de las personas, o sea, menor que todas las personas. Por eso podemos ver de que como Pablo tenía esta actitud, tenía este corazón, Dios lo está usando. Pero entonces si Dios no lo hubiera calificado de esta manera, la verdad, Dios no hubiera usado a Él. Incluso él mismo, como él conocía esto, él conocía su posición, por eso él pudo ser usado de esta manera. Pero la persona que en un instante piensa, ¿puedo usar esto para mí? Entonces esa persona no puede ser usada por Dios. Esa persona que conoce su injusticia, que conoce que es pecador, que en el momento en que entra en esa tierra santa pueda quitarse sus sandalias y pueda venir entrar en ese lugar. Esa persona, queridos hermanos, nosotros al estar en esta tierra, la verdad, no podemos ser santificados, no podemos ser santos por completo, pero podemos hacer esa obra santa, podemos ser discernidos, ser separados de las otras personas, pero para esto tenemos que limitarnos, tenemos que restringir esta carne. Si no es así, no lo va a poder hacer. Tenemos que conocer nuestra injusticia. Tenemos que saber que somos injustos. Y la verdad, no somos santos. Y si estamos confundiendo eso, estamos en un gran problema. ¿Por qué? Porque nosotros somos injustos, pero el Señor nos separa a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos hacer las cosas santas, esas obras santas que son de Él. Para que nosotros podamos servir a través de esto. Y para que nosotros así, siendo conscientes de nuestra injusticia, teniendo cuidado. ¿Por qué? Porque si vemos a Pablo, él no fue diciendo, ay, yo quiero hacer la obra de Dios. Ay, miren, yo quiero hacer esto y lo otro. Ay, yo quiero ser santo. Ay, yo quiero ser santo. Él no dijo esto, sino que fue lo que dijo. Yo quiero escoger las cosas santas del Señor, pero yo tengo esta carne. Esta carne es algo que yo no tengo el poder para poder vencer este pecado que está en mí. No quiero hacerlo, pero yo lo quiero hacer. Pero ¿quién me puede ayudar? O sea, él supo acerca de esto, que era pecador. Él supo que era pecador.
¿Qué es lo que dice? Yo me esfuerzo con todas mis fuerzas para poder escoger las cosas santas del Señor. Y dice que Él es el pecador de los pecadores. 죄인 중에 가장 Dice que Él es el pecador de los pecadores. 죄인 중에서 Dice que Él es el primero de todos los pecadores. O sea, Él es el pecador, el pecador de los más pecadores. O sea, Él es el líder de esos pecadores. Por eso Él no se actea de eso. ¿Por qué? Porque en el momento en que se actea de sí mismo, entonces a partir de ese momento ya no es servidor de Dios. Pero entonces por eso, ¿qué es lo que dice cuando habla acerca de sí? Si vemos en 1 Corintios 15, 1, incluso en el 9, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Dice, yo soy de las personas de las pequeñas más pequeñas, o sea, soy menor de las personas más pequeñas. O sea, yo soy de las personas, o sea, soy la última persona de todas esas personas. ¿Por qué? Porque yo soy la persona que he ido en contra de la iglesia, fui en contra de la iglesia. Pero entonces, ¿cuál lo dice? Tú espiritualmente, yo soy en lo más bajo. Yo soy lo más bajo, o sea, de su personalidad, de todo su carácter, está diciendo que es la persona más baja. Y tenemos que saber que esto es lo más necesario de todos los servidores. Esta es la actitud que se necesita para todos los servidores. Y por eso es la razón por la cual Él pudo hacer la obra de Dios de esta manera. Pero entonces, ¿qué es lo que Él dice? Que en esto se encuentra, en todo esto, dentro de la revelación de Dios, podemos encontrar esa plenitud de Dios, esa riqueza de la plenitud de Dios. Pero entonces nosotros, ¿cómo podemos recibir ese beneficio de ese evangelio? Entonces es difícil entender esto. Pero entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Que dentro de esto podemos encontrar esa gracia. ¿Por qué? Porque dentro de eso está todo, está esa gracia de Dios, ese amor de Dios. O sea, está todo en eso. Y para poder explicar esto, entonces, ¿cómo va a poder explicar esa gracia, o sea, esa revelación de Dios? Pero entonces, como nos dice en 2 Pedro 1 y 3, que dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, dentro de esto, en esto está todo. Y dice que está la gloria y su excelencia. O sea, no solamente que nosotros hemos recibido esa salvación, sino que la salvación que es entrar en Jesús. Es que yo pueda obtener esa personalidad, esa naturaleza de Jesús. Por eso, ¿qué significa eso? Uno obtiene lo más grande de Él. Y como dice en Colosenses 2:3, que dice que en quien está escondida todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, no hay manera de explicar más lo que hemos recibido, sino solamente con esas palabras. ¿Y cuál es ese misterio que nos ha dado a nosotros? ¿Cuál es ese misterio que Él nos ha dado? Que es Cristo. O sea, Cristo, ese es el misterio y lo que podemos encontrar. Ahí está el amor de Dios, ahí está todo lo que el Señor nos da a nosotros. Está lleno de esa consideración de Dios y esa es nuestra esperanza en nosotros. Por eso, nuestra esperanza, que es Cristo. Cristo es nuestra única esperanza. Cristo es nuestra única esperanza. Y también Pablo también lo dice, que Él es mi esperanza y lo único que yo puedo depender. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Dentro de este misterio está la plenitud de la riqueza de Dios, de Cristo. Ahí eso es lo que... Y por eso el Señor se ha revelado y entonces podemos encontrar que adentro de Él está la plenitud de la riqueza de Cristo. Así Él como dice. Y luego en el versículo 9 que dice, y declara todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios que creó todas las cosas. Pero dice, está hablando sobre la dispensación y dice que dentro de esa dispensación está ese misterio de Dios. Pero entonces Él está diciendo, el Señor decía de que yo vaya y lleve este secreto para todas las personas sistemáticamente. Está hablando sobre esa dispensación, está hablando sobre ese plan de Dios que continúa. Él está diciendo, oye, ahora tú revela esto. Oye, tú revela esto. O sea, haz conocer esto. ¿A través de qué? Esto es lo que viene a través de la discernión de Pablo.
Pablo entonces cuando dice, cuando viene delante del Señor, dice, oye, mire, dime Señor, ¿qué fue lo que dijiste? Sí, mire, oye, miren, esto es lo que él dijo. Esto no es simplemente lo que está diciendo de que él en ese momento al de recibir todo de Dios, él en ese momento al sentir el amor de Dios, él al sentir todo sobre Dios, él al mirar todas las cosas y él al sentir todas las cosas, en ese momento él pudo sentir incluso ese sentimiento de nuestro Dios. Y luego en ese momento Pablo supo de que esto ya estaba sistemáticamente puesto y tiene que ser llevado, de que hay esas personas que serán llevadas estas cosas, o sea que es una función que ha sido puesta, que no es algo temporal, sino que es eso es un trabajo que Dios ha puesto. Y también por eso usa dispensación, también se usa como la palabra administración de la misma también, y también o se usa también como mayordomo, también tiene la misma significado esa palabra. Pero entonces en esa palabra también podemos encontrar ese misterio de Dios que Pablo en ese momento que Pablo recibió de Dios verticalmente, pero luego o sea que él ahora conoce esto, o sea él recibe sí, también el evangelio tiene que ser llevado a los gentiles, y luego ¿qué es lo que también él recibe? Tú tienes que llevar esto a todas las personas, esas dos cosas, o sea lo que es verticalmente, esa relación vertical que viene de Dios y él que le ha ordenado, y luego horizontalmente, o sea lo que tienen que hacer, o sea lo que tienen que hacer, la revelación que ha recibido. Por eso también habla sobre, le ha ordenado como la posición como la siendo iglesia, y cómo la iglesia ahora tiene que ser entrenada así sistemáticamente para poder sostener esto, para sostener, para llevar el evangelio. Por eso cada una de las personas tienen ese deber, y por eso si vemos en Hechos 26, 16 hasta 18 nos habla de lo mismo en diferentes palabras. Está hablando de las primeras palabras que está hablando Jesús delante a Pablo. Dice, oye, yo te he escogido como ministro y testigo de que las cosas que has visto, y tú librarás a tu pueblo y a los gentiles, a quienes ahora te envío para obra de sus ojos, y para que conviertas de las tinieblas a la luz y la potestad de Satanás a Dios. O sea, y llevará esto y podrás llevar esto de Satanás a Dios. Y luego también Pablo se considera a sí mismo como sacerdote y hijo, de que esta es lo que él ha recibido para poder llevar a todas las personas que él viene delante de Dios, no trayendo ahora sacrificios, sino que trae a las almas para venir delante del Señor. Incluso en Colosenses 1:28 dice de que Él enseña, Él anuncia y también enseña a todos los hombres en toda sabiduría para que así puedan ser presentados delante de Cristo a todo hombre. Queridos hermanos, el hecho de predicar es algo que viene de Dios. El Señor nos ha ordenado a nosotros y tenemos que saber que toda la persona que ha recibido el Evangelio tiene que moverse. Y lo que nosotros tenemos que saber es que tenemos que tener esa actitud apta para poder llevar esto adelante. Y el Señor nos ha ordenado que nosotros llevemos esto. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Será donde que nuestra iglesia fue formada? ¿Será que hace 50 años? Claro que no. Es desde antes, desde el comienzo de todos los siglos. Dios ha puesto esto y es un secreto en el cual es el secreto que había puesto en Él. Y luego la próxima semana vamos a mirar cómo es este secreto, de que ese secreto en el cual estaba dentro de Él, que lo había escondido en Él y que nadie lo había conocido, sino que fue revelado por primera vez a través de Pablo. Pero entonces, ¿por qué será que Dios ha escondido esto por todos esos años y lo puso a Él como si fuera su caja fuerte? Lo puso en Él, ese secreto, ese misterio. Pero ¿por qué será que esto ahora lo hizo conocer a Pablo y así llevar a todas las personas? Y también expresa de que Él escondió esa salvación a todas las personas, pero luego lo reveló. Pero entonces es algo que veremos la próxima semana.
Pero entonces el Señor nos usa a nosotros para poder hacer su voluntad. Pero en el momento en que nosotros seamos llamados, espero que ustedes puedan obedecer y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que dentro de nuestra iglesia no haya ninguna confusión, que cada uno de nosotros al recibir ese evangelio de Dios no terminemos en ese momento, sino que nosotros podamos completar este evangelio para poder llevar esto a las otras personas. Y que nosotros podamos estar llenos de ese evangelio y así poder completar ese sueño que el Señor nos ha dado a nosotros. Aleluya. Esperamos que todos juntos podamos cortar con todo el enemigo, podamos salvar a las otras personas y así podamos ser subidos al cielo y así orar dentro de nuestra iglesia. En esta hora oremos todos juntos. Al orar, oremos para que el Señor, que nosotros podamos venir delante del Señor como servidor, sistemáticamente, no siendo mentirosos, no engañándote, sino recíbenos a cada uno de nosotros. Haz que esa bendición pueda venir en mí, haz que ese evangelio pueda venir en mí y yo pueda ser tu voz y así poder ser esa carta a todas las otras personas y así poder orar. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, ayuda, Señor, a toda nuestra iglesia que ha escuchado tu palabra. Ayuda, Señor, que esa voluntad que has puesto desde antes de la eternidad, ayuda, Señor, que eso sea revelado en nosotros y ayuda, Señor, a sostener en ti. Ayuda, Señor, que todos nosotros vamos a estar llenos de ese gozo que viene a tu gracia y que nos has llamado a cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, que podamos llevar tu voluntad y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener esa responsabilidad, toda nuestra responsabilidad con ese evangelio que hemos recibido. Y aunque nuestra iglesia ha tenido muchas dificultades, ayuda, Señor, que todo esto pueda terminar y poder realizar tu voluntad en nuestra iglesia. Ayuda, Señor, que ese evangelio que viene en nosotros, que está lleno de tu gracia, y ayuda, Señor, que esto pueda volver a ser manifestado en nosotros a otros hermanos. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros deseamos que la obra de Dios pueda ir bien y deseamos de que todo esto pueda obrar y todos nosotros, espero que cada uno de ustedes puedan obrar con todas sus fuerzas para poder hacer esto. En esta hora todos de pie y en esta hora vamos a alabar la obra de Dios. 세상 모든 민족이 구원을 얻기까지 쉬지 않으시는 하나님, 주의 심장 가지고 우리 이제 일어나 저 따르게 하소서. 세상 모든 육체가 주의 영광 보도록 우릴 부르시는 하나님, 주의 손과 발 되어 세상을 치유하며 주 섬기게 하소서. 우리 바다 덮음같이 주 예수의 영광을
세상 모든 육체가 주의 영광 보도록 우릴 부르시는 하나님, 세상을 지으하며 예수의 영광을 인정하는 것이 온 세상 가득하리라. 우리 바다 덮음같이, 우리 바다 덮음같이, 우리 바다 덮음같이 노래라. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los berianos, en ellos y en sus familias por todos los siglos. Amén. 우리 용납하시고 우리를 받아주신 하나님 앞에 감사 박수 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que ha recibido nuestro culto. 성도 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.